Hola estudiantes de geometría, en este videito les voy a explicar la teoría sobre transformaciones geométricas del plano. Para empezar vamos a decir que una transformación es el resultado de un cambio producido en una figura f que pasa a ser la figura f'. Esta figura f que transformamos, ¿sí?, a través de una transformación la vamos a denominar preimagen y a la figura que obtenemos recibe el nombre de imagen. El cambio que le podemos atribuir a una figura puede ser de posición, de tamaño o de forma. Según el cambio que se produce en la figura f, vamos a clasificar a las transformaciones en isométricas. Iso viene de igual y métrica de medida. ¿Qué quiere decir eso? Que las transformaciones isométricas son aquellas que donde no cambia la forma ni el tamaño de la figura original. Es decir, se conservan las medidas de los ángulos y segmentos. Las transformaciones del tipo isomórficas solo conservan la forma de la figura original, pero no el tamaño. Van a conservar nada más que las medidas de los ángulos, es decir, la figura transformada va a tener la misma forma que la figura f, pero distinto tamaño. Para las transformaciones anamórficas cambia la forma de la figura original, ¿sí? No conserva la forma. Bueno, entonces de este modo vamos a definir a una transformación como una operación o aplicación, tal que a cada punto de la preimagen le asigna un único punto de la imagen, ¿sí? Es decir, un punto de la figura f le va a corresponder un único punto de la figura f'. Y a cada punto de la figura f' de la imagen le va a corresponder un único punto de la preimagen. Supongamos, acá hice una figurita yo, el triángulo ABC. Fíjense, supongamos que ha sido rotado. Entonces, al punto A le asigna el punto A'. Al punto B le asigna el punto B' y al punto C el punto C'. En este caso, la figura, por ejemplo, ha sido rotada. Solamente se ha realizado un cambio de posición. Las dos figuras tienen la misma forma y el mismo tamaño, ¿sí? Entonces, si al punto A, por una transformación, le corresponde el punto A', al punto A' va a ser la imagen solamente del punto A. No puede ser imagen del punto A y, por ejemplo, del punto P. No, solamente un punto. Si el punto P está sobre un lado del triángulo ABC, entonces el punto P' va a ser su imagen, ¿sí? Por ejemplo, que P está sobre el lado BC del triángulo, entonces P' va a estar sobre el lado B'C'. ¿Sí? Le ponemos la prima a los puntos para indicar que son las imágenes de los puntos de la figura original. Bueno, en este curso vamos a estudiar solamente las transformaciones isométricas, es decir, aquellas que conservan la forma y el tamaño de la figura original. ¿Cuáles son esas transformaciones? La reflexión axial o central, la traslación o deslizamiento y la rotación. La reflexión axial se hace respecto de un eje de reflexión, que es una recta. ¿Estamos? El elemento característico es justamente el eje de reflexión. Y la vamos a definir como una transformación tal que la imagen de un punto P del plano es otro punto P', tal que el eje de reflexión es mediatriz del segmento P'. Fíjense, supongamos que tenemos acá la recta L, que es eje de reflexión, y tenemos el punto P. Si queremos encontrar la imagen de P al hacer una reflexión axial con eje L, debemos trazar la perpendicular a la recta L que pasa por el punto P, ¿sí? Como tiene que ser mediatriz, la distancia entre este punto y P tiene que ser igual a la distancia entre este punto y P', ¿sí? Supongamos que ahí la distancia sea A, acá también va a ser A. Bien, de este modo la recta L se convierte en la mediatriz del segmento P'. Pero ¿qué pasaría si el punto P está sobre la recta L? ¿Sí? Es decir, pertenece al eje de reflexión. Entonces, vamos a poner R. Supongamos el punto R está sobre la recta L, que es el eje de reflexión. Entonces, la imagen de R va a ser el mismo punto, R'. ¿Sí? Todos los puntos que están sobre el eje de reflexión, la imagen son el mismo punto. ¿Sí? Ahora, si el punto no pertenece al eje de reflexión, entonces su imagen es otro punto, tal que L es la mediatriz del segmento P'.
En la notación vamos a utilizar una R mayúscula para referirnos a una reflexión axial y en minúscula vamos a escribir el elemento característico, es decir, el eje de reflexión, que en este caso es la recta L. Si fuera la recta T, entonces pondríamos una T minúscula en subíndice, ¿sí? Entre paréntesis escribimos a qué figura le efectuamos el cambio, igual la imagen que se obtiene, ¿sí? Si tuviéramos, por ejemplo, aquí el triángulo ABC, entonces, como esta transformación no cambia la forma ni el tamaño de la figura, ¿sí?, vamos a obtener el triángulo A'B' y C', ¿sí? Si nosotros quisiéramos transformar una recta M, deberíamos tomar dos puntos nada más de esa recta, por ejemplo los puntos M y N, ¿sí? Buscamos la imagen de M, supongamos que obtenemos M', y buscamos la imagen de N y obtenemos N', entonces la imagen de la recta M va a ser otra recta M', que la vamos a denotar así, y es la recta que pasa por las imágenes de M y N, ya que por dos puntos pasa una única recta. Bueno, después tenemos la reflexión central, ¿sí?, que en vez de hacerse respecto de una recta, se hace respecto de un punto. El elemento característico es el centro de reflexión, que generalmente lo llamamos el punto O, pero puede ser cualquier punto. La reflexión central va a asignar, ¿sí?, la imagen de un punto P del plano, o va a ser otro punto P', tal que P, O y P', esos tres puntos, están alineados. Y también se cumple que la distancia entre P y O es igual a la distancia entre O y P'. Si P es el centro de reflexión, entonces la imagen de P coincide con O. ¿Qué quiere decir? Que el centro de reflexión, supongamos que tuviéramos aquí un punto O que fuera el centro de reflexión. Entonces, la imagen de un punto P va a ser otro punto P' que está alineado con P y con O. Entonces, tenemos que trazar la recta que pasa por P y por O. Además, se tiene que cumplir que la distancia entre P y O, supongamos que fuera A, es la misma entre O y P'. Marcamos acá A y obtenemos el punto P'. ¿Sí? Entonces, ahí por notación, ¿qué vamos a decir? Que una reflexión central en minúscula y subíndice, en subíndice, vamos a anotar el centro de reflexión, que es el punto O. Entonces, la reflexión central con centro O del punto P arroja la imagen P'. La reflexión central, supongamos que tuviéramos que reflejar un triángulo, supongamos el triángulo ABC, entonces deberíamos hacer la reflexión de cada uno de sus vértices, ¿sí?, y luego unir las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos C', B' y A'. En notación vamos a decir que la reflexión con centro O del triángulo ABC arroja como resultado el triángulo A', B' y C'. La reflexión central de una recta M va a ser una recta M'. Supongamos que yo quiero reflejar la recta M, hacer una reflexión central respecto de O, debería tomar dos puntos de la recta, M y N. Buscar la imagen de esos puntos, supongamos que obtenemos M' y N', ustedes van a hacer todas estas construcciones con la regla del compás. Yo acá no me lo permite el video. Bien, entonces, esta va a ser la recta M'. ¿Sí? Para transformar una recta, transformamos dos puntos. Luego, la recta que pasa por la imagen de esos dos puntos va a ser la imagen de la recta.